4. Acerca de los ministros. Miremos pues lo que Pablo dice a los ministros del Evangelio. 1. Su cargo. Yo te dejé en Creta para que completaras la reforma y establecieras ancianos en cada ciudad. Puntos suspensivos. Y exhortaban a los discípulos para que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego nombraron ancianos en cada iglesia por votación. Habiendo hecho llamar a los ancianos de la iglesia, Pablo les dijo: miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor, la que él ganó por su propia sangre. La primera frase viene de la carta a Tito, que es después de que Pablo sale de su prisión larga, que tuvo 2 años en Israel, 2 años en Roma, por lo menos en Roma 2 años, pudo ser más, y después de que sale, lo único que se ve es que no se dedicó tanto a evangelizar nuevas regiones, sino a repasar las iglesias, y es lo que él habla de una reforma allí que hizo, y que hicieron todos los apóstoles, porque cuando uno mira que termina el tiempo de los apóstoles, ¿qué queda en los siglos siguientes? Es en cada ciudad una iglesia organizada con un grupo de ancianos. En cada casa la gente se reunía con su familia y algunos vecinos, todavía en grupos en casas, eso se ve claramente en todos los evangelios, en todas las cartas, que eran grupos de casa dirigidos por el papá, por una pareja, por 2 hermanas, por un grupito de personas. Era diferente en cada caso, no había un orden en ese sentido establecido, sino como saliera. Y habían personas inclusive que se movían entre las iglesias, que después de eso, por ser reconocidas, los grupos de casa se reunían todos en una sola ciudad y nombraban a los ancianos, que es lo que cuenta en el segundo bloque, en Hechos de los Apóstoles. Les dice que la única forma de entrar al reino de los cielos es a través de muchas tribulaciones, y nombraban ancianos en cada iglesia, y en la Reina Valera no traducen bien, pero era por votación a mano alzada, es la traducción exacta, o sea, la gente votaba diciendo esto sí. Entonces podían nombrarse ancianos o desnombrarse los ancianos según el testimonio de vida que tuvieran y que la gente reconociera. Un anciano entonces era un ministro itinerante que se movía por entre los grupos de casas y los visitaba. Dice en otro lugar que habían algunos que eran evangelistas, otros que eran pastores, otros, digamos, tenían la función de pastor, no el cargo, porque ese cargo de pastor no existe en la Biblia. El cargo de función de maestros, de profetas. Entonces iban por entre los grupitos ministrándolos a ellos. Los apóstoles y lo que llamaban los profetas del Antiguo Testamento, ellos eran itinerantes, pero de ciudad en ciudad. Los ancianos eran itinerantes dentro de la ciudad, entre los grupos. No había un hombre con un solo grupo, con toda la iglesia de la ciudad. Eso fue un invento posterior del siglo II. Otra cosa del tercer párrafo que es importante es que ser anciano o ser obispo o ser pastor o pastorear era la misma cosa. En la Biblia no existen sino eso. La iglesia, algunos dicen hoy en día en las doctrinas sobre la iglesia, que existe la iglesia universal, que son todos los que son cristianos, y la iglesia local. Pero así no está en la Biblia. En la iglesia estaba la iglesia universal, ciertamente, la iglesia de cada ciudad y la iglesia de casa. Cada uno en su casa, y la de la ciudad tenía un grupo de ancianos nombrados por la misma gente que visitaban los diferentes grupos, pero no era un solo hombre, no era un solo anciano. Con el tiempo, en el siglo II, hubo una persona llamada Ignacio de Antioquía, que él cambió las reglas y dijo: no, obispo en cada iglesia no es sino uno, pero ancianos son el grupo de ancianos. Ancianos en el griego es presbítero, entonces de ahí salió la palabra presbíteros, que inclusive todavía usa la iglesia católica para los que son curas, los llama presbíteros, es el cargo oficial, es presbítero, y obispo es uno solo por ciudad. Eso fue un invento de Ignacio de Antioquía, en que él decía: antiguamente la iglesia dependía mucho de la gente que iba siendo guiada por el Espíritu Santo para que visitara las ciudades y las iglesias.
Ahora ya no, ahora ya es la autoridad del obispo el que maneja todo, el que gobierna todo, y mandaba cartas a todas las iglesias diciéndoles así tienen que hacerlo como nosotros hemos hecho. Y a veces la gente viene a criticar a los que asistían ahí, a decirle no señor, pero es que la Biblia dice esto, y la gente ya está enseñada por mí, que responde no me importa, pero el obispo dijo lo otro. Entonces el Ignacio de Antioquía puso lo que el obispo dijo por encima de la palabra de Dios. Entonces es importante el entender que lo que es la forma como están constituidas las iglesias de hoy por hoy, con un tipo arriba y un grupo abajo, y él hace todo y los demás no pueden hablar, eso no es bíblico. Lo bíblico era un grupo en el que todos pueden hablar, grupos pequeños, bueno, de eso que sea casa, o por supuesto en templos, la Biblia dice que él no habita en templos, en el Nuevo Testamento lo dice, pero básicamente eran grupos así, y no era un anciano o un pastor dueño de todo. Eso no es bíblico. Pero bueno, eso es lo que hay hoy por hoy. Y el énfasis aquí tan bonito, ¿no? De que es la iglesia del Señor la que Él ganó por su propia sangre. Que es propiedad del Señor, no propiedad del pastor. Que es lo que hoy en día llaman la asociación de pastores, por ejemplo, en una ciudad es juntos pero no revueltos. O sea, estamos en una asociación, pero cuidado, usted no se puede meter con mis ovejas ni yo me meto con las suyas, como si las ovejas le pertenecieran al pastor. Eso no era bíblico. 1. Su sustento. 2. Su sustento. Si nosotros hemos sembrado entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosecháramos de ustedes lo material? ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bueno, lo primero que dice es que sí hay un derecho. Vayan, que el obrero es digno de su salario, dice Jesús. Van predicando el Evangelio y ahí Dios le va dando la provisión, la comida. Ahí no dice que se van a enriquecer. En la Biblia, en las cartas, en la carta de Pedro y la de Pablo, en ambos advierte contra esos ancianos que quieren hacer el ministerio por lucro, por ganancias vergonzosas, como Judas, que son desechados por Dios. Y aquí dice él que aunque él tiene ese derecho, él no lo usa. Él va, inclusive en un pasaje que hay mismo una frase que dice, casi que yo lo disimulo todo, yo no le paro bola, si no me dan plata no me importa. Yo voy y ministro donde tengo que ministrar gratuitamente. Cuando uno ve que en la Biblia se recogen ofrendas, las recogen para los pobres, no para los ministros. En 1 Timoteo 5 dice que las ofrendas se recogían y había como una lista de viudas que comían de ahí y también de ancianos que comían de ahí. Entonces, y eso es lo que cuenta, lee uno de los siguientes siglos en la historia de la iglesia, los primeros siglos, que está el mismo nombre de la palabra lista que usa ahí en 1 Timoteo 5, ya lo volvieron como un nombre propio y lo usaban siempre, quienes estaban inscritos en esa lista, y ahí llegaban las viudas, llegaban los huérfanos, llegaban los pobres, comían los ancianos, en el mismo nivel que ellos, y inclusive llegaban pobres de que no eran cristianos, a que le dieran también una porción y le regalaban la porción porque les alcanzaba. La iglesia era muy generosa, pero no era para que comiera el pastor toda la plata. Eso fue Judas el que se quedaba con la plata de la bolsa que era para los pobres, como hacen los pastores hoy en día. 3. Los requisitos. Palabra fiel. 2 puntos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. 1. En su vida personal. Justo, santo, sobrio, dueño de sí mismo, no soberbio, no iracundo, no pendenciero, prudente, amable, apacible, no amador del dinero, ni codicioso de ganancias vergonzosas. Puntos suspensivos. 2. Con su familia. Que pueda ponerse como ejemplo ante los de su casa. Puntos suspensivos. 3. Con los no cristianos. Que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 4. Experiencia.
que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Bueno, aquí vemos que esa es otra profecía, otra palabra profética, un cántico profético de estos del Nuevo Testamento. Está correcto y está bueno que alguien anhele el obispado, pero tiene que ser irreprensible en su propia vida. Tiene que ser santo, justo, tiene que ser sobrio y dueño de sí mismo. Sobrio es que vive con lo básico, no que está viviendo con ostentaciones de cosas y de mejor carro y mejor, como hacen hoy en día los pastores. No es soberbio ni iracundo ni pendenciero, que es amable, apacible, que no es amador del dinero ni codicioso de ganancias vergonzosas, como pasa hoy por hoy. Ese con la familia dice que hay que sepa gobernar a su casa, pero en el griego es que pueda ponerse como ejemplo ante los de su casa. Y eso sí que golpea mucho más duro a los ministros de hoy por hoy. Recuerdo que una vez en Villavicencio, aquí en Colombia, alguien contaba una historia en una iglesia. Un pastor me contaba esa historia. Que de pronto en pleno culto llegó un camión con un trasteo y empezó a sacar las cosas a la iglesia, a meterlas dentro de la iglesia. Y la gente asombrada, ¿pero qué es eso? ¿Quién está metiendo un trasteo aquí? Hasta que al fin apareció la persona que venía en el camión también, que era la dueña de esos productos, de esos bienes de trasteo. Y dijo, es que yo me vengo a vivir aquí. Ya no me aguanto al esposo que tengo allá. Ya no me aguanto a ese hombre de allá como se porta. Yo prefiero al hombre que está aquí, y señalando al pastor. Yo por eso me vengo a vivir aquí, porque yo prefiero a él. Y ella era la esposa del pastor. O sea, allá en la casa era un tipo desgraciado, mala clase, pero en la iglesia se portaba todo bien. Entonces dijo, más bien vengo a vivir a la iglesia para que le toque a las malas seguir hipócrita, portándose bien también en la casa. En tercer lugar, con los no cristianos, que tengan buen testimonio para con los de afuera. Y eso me parece muy curioso, porque estos 3 puntos iniciales son lo contrario a lo que hoy en día usan para nombrar a alguien en un cargo más altico, de ujier, de líder, de ministro, de pastor, de copastor, de cualquier cosa parecida que le pongan de cargos. Ellos no miran su vida personal, cómo es allá él como persona, no miran su vida familiar, no miran su vida con los de afuera, sino miran cómo es su vida con los de adentro. Cómo se porta cuando está en la iglesia, cómo es de devoto y dedicado y entregado, cómo toma todos los cursos, cómo siempre da su diezmo y es leal al pastor. Ese tipo de cosas que la Biblia nunca pone como un requisito. El requisito es mi vida personal irreprensible, mi vida familiar irreprensible y mi vida con los de afuera. Y he escuchado muchas historias de afuera de cristianos, de no cristianos, que me dicen, ese cristianito después al fin de semana me llama que se va a tomar, pero aquí delante de los cristianos se porta todo bien. Entonces dice y que también que no sea un neófito, sino que dice más adelante que lo ponga a prueba primero, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Recordemos que el diablo apenas fue creado, más grande que todos, más sabio que todos, más hermoso que todos, más poderoso que todos los demás ángeles. De una vez fue creado a reinar, y se le subió a la cabeza eso, lo que le pasó al rey Saúl, que de una vez fue puesto directo a reinar cuando él se sentía que no era nadie, pero al ratico se le subió a la cabeza y ya pisoteaba al que fuera y ya sentía la gran cosa, porque Dios lo respaldaba. 4. Su celo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos de ustedes. Por esto yo los celo a ustedes con celo de Dios, pues los he dado en compromiso matrimonial con un solo esposo, a fin de presentarlos a Cristo en aquel día como una virgen pura. Una característica que debe tener todo ministro es que no se está predicando a ellos mismos. No está haciendo algo para que la gente sea leal a la iglesia y sea leal al pastor y lo vean siempre a él. Dicen, no, es a Cristo al que predicamos. Y nosotros simplemente somos esclavos de ustedes. Y un ministro tiene celo de la gente. Claro, él no quiere que la gente venga a alguien a engañarlos, a confundirlos, a enredarlos. Él cuida a su gente. Ese es el trabajo para que Dios lo puso, para cuidarlos. Pero es muy diferente tener un celo para que la gente no se vaya de ellos y otro celo para que no se vayan de Dios. A quien yo debo dirigir a la gente es a Cristo, hacia Cristo. Porque los he dado en compromiso. Ellos son como una jovencita que la di en compromiso con un solo esposo. Yo soy como el padrino de bodas.
y los entregué en compromiso y tengo que cuidar de ella hasta el día en que llegue a casarse con Cristo. Entonces, él dice, como yo tengo que cuidarla, ¿qué tal que llegue una jovencita ya estando con uno y con otro y con otro y con otro antes de llegar al matrimonio? Pues es una vergüenza. Entonces lo que toca es cuidar de ella, con celo de Dios, no con el celo mío, sino el celo de Dios. Y miremos como decía, por ejemplo, Juan Bautista. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el padrino de bodas, que está presente y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. Ojalá los ministros entiendan siempre esa enseñanza, entendamos esa verdad. El que tiene la esposa es el esposo, no el padrino. El amigo del esposo era una manera de decir en esa época judía del padrino de bodas. Entonces, ¿qué tal que el padrino de bodas se aproveche que está con más cercanía para estar con la esposa, para quedarse con ella? Entonces, cuando un ministro cree que esa iglesia es su iglesia, ese es su grupo y le pertenece, ya en ese momento está cometiendo el pecado que está diciendo Juan Bautista, que cuidado. Los que sí tenían celo en ese momento, carnal, eran los discípulos de Juan. Estaban con celos de que Jesús creció más que Juan. Y decía, pero ¿cómo así? Si usted fue el que lo bautizó a él, o sea, usted está mayor que él. Y él dijo, no señor, la esposa está con él, no conmigo. Es necesario es que él crezca, pero que yo disminuya. Ojalá esta sea la frase que todos los ministros tengamos en nuestro corazón. Que él crezca, no yo. Que cada día la gente dependa más de Dios y menos de mí. Cada día aprendan más directamente de él y no de mí. Cada día lo busquen más a él que a mí, cuando tengan inquietudes, dudas, preguntas. Eso es lo que un ministro verdadero hace, conducirlos al esposo, no a sí mismos. Porque yo sé que de entre ustedes, los ancianos de la iglesia, y de otros que entrarán a ustedes, se levantarán lobos rapaces que arrastrarán tras sí a los discípulos. Puntos suspensivos. Ellos también tendrán celo por ustedes, pero no para bien, sino para que ustedes tengan celo por ellos. Entonces aquí habla de los lobos rapaces. ¿Cómo se caracteriza un lobo rapaz? Porque van a arrastrar detrás de ellos a los discípulos, no detrás de Cristo. No los conducen a Cristo, sino que nunca dejen de congregarse. Ustedes no pueden faltar aquí. Ustedes tienen que ser leal al pastor. Ustedes no pueden tocar a los ungidos. Ese tipo de frases que repiten día y noche para que tengan celo por ellos. Ustedes, es el colmo que una persona se cambie de iglesia. Usted no puede cambiarse de iglesia. Esos son lobos, son personas ruedas sueltas, cosas así. Eso está mal. Cuando tienen que estar en una sola. Eso no lo dice en la Biblia en ningún lugar. No hay ninguna orden bíblica. Eso es el celo carnal de esos lobos rapaces. Quieren que la gente tenga celo por ellos. Entonces, aquí se ve ya bien establecida la diferencia entre un verdadero ministro del Evangelio y un falso ministro del Evangelio. El falso siempre busca que la gente los arrastra a la gente detrás de ellos. Y lamentablemente, esos son el 99.99% de los pastores de hoy. 5. Su éxito. Gracias a Dios, Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, pues a los que se salvan olemos a vida para vida de ellos, y a los que se pierden olemos a muerte para muerte de ellos. Pues no somos como muchos que mercadean al menudeo con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué quiere decir entonces que va en triunfo en Cristo Jesús? ¿Cuál es el éxito del ministro? Que no volamos a nosotros. Por allá en el Antiguo Testamento se usaba, creo que era de Moab o Amón, uno de esos países, creo que era Moab, un profeta, Jeremías, si no me estoy mal. Decía, es que ellos han conservado su olor en sí mismos, porque no han sido trasvasados de vaso en vaso, entonces todavía huelen a ellos. Y hasta que Dios no que nos quebrante lo suficiente, como pasó con Moisés,
hasta que ya él dijo, no, es que yo quién soy, yo no sé ni qué decirles, yo no sé hablar, a mí no me van a creer, yo tengo problemas hasta la lengua. Entonces cuando él ya no valía nada de sí mismo, ya lo que brotaba era de Dios. Entonces ya no huelen a sí mismos, huelen a él. Entonces no están buscando que vean los dones que él tiene, los éxitos que él tiene, la unción que él tiene, la sabiduría que él tiene, sino, o la cantidad de gente que lo sigue, sino a Cristo. Que la gente cuando escuche de él quede mirándolo a Cristo. Pero he conocido muchos pastores, muchos profetas, que la gente después de que los escucha, quieren volver a escuchar al profeta, porque es que él es el profeta. Y así con los ungidos igual, en vez de querer ir a Cristo. O sea, lo que huela un profeta es que huela a Cristo, que quede la gente después de escucharlo con más anhelo de meterse en la palabra, aprender de él, no a meterse a seguir escuchando a la persona solamente, sino ir a la palabra. Dice, y el éxito no es que olamos todo el mundo nos vaya a aplaudir, como sucede con los grandes ungidos, sino que olemos a vida, para la vida de unos, para los que se salvan, y a otros olemos a muerte, nos detestan. Si no hay eso, no hay un verdadero ministro. Y la última frase me parece bien importante porque la traducción también se ve muy mal en la Biblia. Mercadean al menudeo con la palabra de Dios. O sea, cogen versículos sueltos, fuera de contexto, para mercadear, o sea, para que comprar a la gente, para que la gente diga, uy, yo sí quiero eso, porque les dan el versículo a su gusto, no conforme a la palabra de Dios, que no les va a gustar a la mayoría, que van a quedar rechazando, pero se dijo la verdad, se habló de parte de Dios y se habló delante de Dios. Pero los que no caminan en Cristo suficiente a solas, nunca podrán hablar de parte de Dios porque ni saben qué fue lo que Dios quiso decir hoy para el pueblo que va a escucharlo. No tienen ni idea de cuál es el plan de Dios para hoy. Sabrán mucha Biblia y entonces ahí tendrán su plan, o tendrán un libro por ahí del cual sacan, o un internet del cual sacan una enseñanza y de ahí la comparten, pero no porque Dios les diga la palabra para el momento, y hacerlo delante de Dios, que Él sí me ve si lo estoy torciendo la Biblia o hablándola como es. 7. Las circunstancias de su vida. 6. Las circunstancias de su vida. 6. Las circunstancias de su vida. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como un espectáculo al cosmos. 2 puntos. A ángeles y a humanos. 1. Pues hemos venido a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos, como los sentenciados a muerte, que marchan de últimos en el desfile de victoria. 2. Pues hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos y no tenemos morada fija. 3. Pues por amor de Cristo somos insensatos, débiles, despreciados y abofeteados. 3. 4. Pues padecemos persecución y la soportamos, nos maldicen y bendecimos, nos difaman y rogamos. Puntos suspensivos. Bueno, hay más cosas que menciona este pasaje. Termina diciéndole a los cristianos, dice, eso lo digo no para avergonzar a ustedes, sino para que nos imiten. El cristiano debe vivir esto mismo que vivimos nosotros, porque Dios decidió que los apóstoles fueran exhibidos como un espectáculo al mundo o al cosmos, a ángeles y a humanos, dice. ¿Y en qué sentido espectáculo? Pues como dice en todos estos pasajes, ¿no? Somos los que padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, no tenemos morada fija, toda la pobreza. Entonces el apóstol no se caracteriza porque es un tipo importante, ricachón y que puede andar viajando, tiene avión propio, otra cosa. No, un verdadero apóstol se ve lo contrario. Dice aquí... Y lo más impactante de todo es que en eso consiste el show o el espectáculo que Dios hace respecto a ellos, a diferencia del que hoy por hoy hacen los ungidos de sí mismos, que es para enfocarlos, para que todos se enfoquen en ellos. En cambio esto es la cruz. Y en los logros, y plata, y fama, e importancia, y riquezas que tienen. Dicen, no, nosotros vivimos es padeciendo persecución. El espectáculo es que aunque padezcamos, la soportamos. Que aunque nos maldigan, bendecimos. Que aunque nos difamen, rogamos. Ese es el espectáculo. Que por amor a Cristo no nos importa ser insensatos ante los ojos de los demás, ser débiles, ser despreciados, ser abofeteados. Eso es lo de menos. Porque lo que importa es que Él nos da la capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Y la frase de primera es muy importante, ¿no? Porque es como concluye del todo. Hemos venido a ser como la escoria del mundo. Entonces, si los apóstoles
Si es un apóstol verdadero, él será la escoria del mundo, el desecho de todos. No lo quieren oír, ni siquiera lo quieren oír los ministros de hoy por hoy, ni las iglesias de hoy por hoy, porque no soportan que les digan el evangelio que es. Como a los sentenciados a muerte que marchan de últimos en el desfile de victoria. Cuando llegaban los romanos y conquistaban una ciudad, regresaban allá y enseguida salía toda la ciudad de Roma a aplaudirlos por la avenida principal, y adelante iba en un caballo blanco el general, después venían todos los de la caballería, luego todos los soldados, y de últimos, amarrados, venían los que han perdido, a los que iban a matar después, crucificados o quemados en Roma, iban de la cola. Dice, así nos ha exhibido a los apóstoles. Nos ven como lo peorcito de la tierra. Si no nos están viendo así, que es lo que ha pasado con la iglesia a partir del siglo XX, que perdió el avivamiento que tenía la iglesia evangélica al fusionarse otra vez con la protestante y a quedarse simplemente estudiando teología y ya no la Biblia directamente. Entonces perdió su avivamiento, perdió su vida, perdió su crecimiento, y luego de eso aparecen los ungidos de hoy creyendo que eso reemplaza, eso es un avivamiento, y entonces ya el mundo no nos desecha, ya nos ve como normales, pero en la medida que caminemos más ya no se aguanta ni la familia, ni los cristianos que nos rodean nos aguantan, a pesar de que no tengamos nada de qué acusarnos, pero se la pasan buscando a qué horas, porque nos desechan. Olemos a muerte, como decía el pasaje anterior. Olemos a muerte, y eso es una evidencia clara de que estamos caminando como es. Ahora sí, 7. Sus credenciales. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. 1. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos. 2. En pureza, en ciencia, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad. 3. Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Qué tenaz? ¿Sí habrá ministros recomendables hoy por hoy? Dice que a nadie le damos ocasión de tropiezo, antes nos recomendamos como ministros. ¿Cómo hace uno para recomendarse? Dice, mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos. O sea, todo lo que no sufren hoy en día los ministros. En pureza, en ciencia, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, etcétera. O sea, sus virtudes, su cualidad, su caminar, su manera de ser, ¿resalta? ¿O simplemente su manera de hacer ministerio? Yo recuerdo una época en que yo estaba en el ministerio y todos los que éramos pastores durante el día, en la mañana ayudábamos en la oficina nacional, internacional de ese ministerio, porque es un ministerio muy grande, y en la mañana entonces yo podía ver cómo eran ellos, y todos ellos en su manera de ser, su envidia, su cosa era peor que cuando yo trabajaba en el mundo, cómo se trataban entre ellos, cómo se hacían el cajón, como dicen, cómo siempre se hacían las trampas y se traicionaban, pero en el ministerio eran unos exitosos tenaces. Y fue cuando ya el Señor me dijo, ya se dio cuenta, hace rato que ellos se bajaron del tren del Espíritu Santo, como yo lo llamaba en esa época. Serán muy exitosos en el ministerio, pero no tienen nada de estas cosas que dice aquí, que recomiendan al ministro. Y las últimas que son muy, muy clave, ¿no? Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, como castigados, como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres. Eso es lo que caracteriza a un verdadero ministro recomendable, pero enriqueciendo a muchos con la vida espiritual, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Pero no tenemos nada. Eso es lo que un verdadero ministro siempre presenta. Habiendo padecido y sido ultrajados antes en Filipos, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio en medio de gran oposición. 1. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. 2. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como ustedes saben. 3. Porque no encubrimos avaricia, Dios es testigo. 4.
Porque no buscamos gloria de hombres, ni de ustedes, ni de otros. 5. Porque ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con ustedes. 6. Porque nosotros hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y 7. Y porque hablamos según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Bueno, aquí otra vez. 1. El denuedo en medio de oposición, de padecimientos, de ultrajes, y sigue adelante. No se quiebra, no se corre, porque todo el resto de características que muestra ahí en adelante, que ellos son testigos, Dios es testigo. Eso es lo que es importante, que mi vida, mi testimonio, que yo no esté usando palabras lisonjeras. Ese versículo ya lo habíamos analizado hace poquito. Simplemente lo repetimos porque es una de las credenciales de un verdadero ministro, que su testimonio de vida ante todos y ante Dios, ellos saben cuán santa, justa y reprensiblemente se comportan ante la gente, ante los que ministran, que no están buscando gloria propia, ni buscando avaricia, buscando de qué les sacan de plata, y porque no ministran para agradar a los hombres, sino a Dios, que Él sí prueba mi corazón, y que eso nota es en la manera en que puede tener el Evangelio verdadero. Qué tanto Evangelio tiene, qué tanta claridad tiene del completo Evangelio, y no simplemente de lo que están los libritos y versiculitos sueltos. Es en la medida en que hayan sido aprobados por Dios que Dios les confía ese Evangelio. Aquellos son falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de justicia. Pero ustedes toleran si alguno se enaltece y los esclaviza, si alguno en su propia cara los devora, toma lo de ustedes y les quita la piel. Y si alguno viene predicando a otro Jesús que el que ha sido predicado, y se les ministran otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, ustedes lo sostienen en alto. Pero en lo que otro tenga osadía, también yo, hablando con necedad, tengo osadía, pues en nada he sido inferior a aquellos super mega apóstoles. Aunque si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. La Reina Valera traduce a aquellos grandes apóstoles, como que parece que estuviera Pablo comparándose contra los 12, diciéndole yo no soy inferior que ellos, pero eso no es así. Estaba hablando de unos que ahí usa dos adjetivos, el super y el mega, por eso lo puse así, super mega apóstoles. Habían otros que ya se creían más apóstoles que los apóstoles, y en los ungidos de hoy en día les he escuchado frases parecidas, cuando dicen, pero si es que Pablo vivió en pobreza, yo estoy aquí viviendo en riqueza, y dice, sí, es que Pablo se equivocó. El Pablo no logró agarrar todo lo que yo sí he agarrado de parte de Dios. Yo sí, si fuera correcto, Pablo debería andar en un Rolls Royce y debería andar, bueno, con apartamentos en varios lados y casas y todo eso, creyéndose más grandes que los propios apóstoles. Y son falsos apóstoles disfrazados como apóstoles de Cristo. Ministros de Satanás disfrazados como ministros de justicia. Son de Satanás. Y enseguida dice, pero ustedes son unos brutos porque ustedes se dejan arrastrar de ellos, toleran que alguno se enaltezca y que los esclavice, los tenga a ustedes ahí como sirvientes de él, que en su propia cara a ustedes los devore y les saque las ofrendas todos los días, saque el que traiga tanto, el que traiga lo otro, siempre iban sacando ofrendas, tómelo de ustedes y les quite la piel. Ahí traducen los abofetee, pero ningún ministro, casi ninguno yo que yo sepa, abofetea a una persona de su iglesia. Pero sí en la traducción es quitarle la piel, que es lo mismo que denunciaba el profeta Ezequiel, de parte de Dios, que llegaban y cogían las ovejitas y sabían eso sí trasquilarlas y quedarse con la lana, quedarse con la carne, quedarse con la leche, devorarlos todos, pero no ministraban ni cuidaban de las ovejas. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy? Creen que esos cuidar de las ovejas, darles una predicación que los motive y los mantenga animados a conseguir plata, a conseguir bienestar, a conseguir sanidades, pero no animados a seguir a Cristo, a pagar el precio por Cristo, a llegar al cielo. Y ellos reciben fácilmente otro Jesús, que es lo que está predicándose hoy por hoy, un Jesús diferente al de la Biblia, un espíritu que se manifiesta ya diferente al que está en la Biblia, un evangelio diferente al evangelio verdadero, un antievangelio es el que tienen hoy, y ustedes lo sostienen en alto, ustedes sí apoyan esas cosas. Entonces Pablo se plantea, dice, bueno, si alguien tiene osadía para esa cosa, yo también, porque yo no soy inferior a toda esa gente. Y si tengo que gloriarme, me gloriaré, pero en lo que es mi debilidad, porque eso es lo que le da gloria
credenciales a un verdadero ministro. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. En peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en hambre y sed, en frío y en desnudez. Puntos suspensivos. Entonces él compara primero que si él es hebreo, ellos también. Si ellos son hebreos, él también. Si son descendientes de Israel, también. Si son descendientes de Abraham, también. Y si son ministros de Cristo, dice, atreviéndose a decir que dice que con necedad, yo más. ¿Qué es lo que hace a un ministro más que otro? Empieza a hacer la lista. En trabajo más abundante, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte, 40 azotes con varas, con látigos, apedreado, naufragio, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en hambre y sed, en frío y en desnudez. Yo recuerdo que una vez un ungido de esos pues conoció algo de mi testimonio de la pobreza que Dios ha estado mandando casi siempre, y él decía, sí, yo también sé lo que es eso, porque una vez que no tenía para almuerzo y aparecieron los hermanos y me regalaron un pollito asado, pero fue una sola vez que tuvo ese problema. O algunos por allá en otros ministros en Cúcuta, recuerdo uno de esos ungidos, decía él, yo cuando empecé me tocaba hasta en las canecas de basura buscar qué comer, pero hoy en día es multimillonario. Entonces nada de esa lista él tiene él. Él no es un ministro de Cristo, no es nada. Eso se nota por las características de su vida. Me he hecho un necio al gloriarme. Ustedes me forzaron a ello, pues yo debía ser valorado por ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. El Evangelio verdadero. Porque aunque nada soy, en nada he sido menos que esos super megapóstoles, sino en que yo mismo no les he sido carga. Con todo, ante ustedes se han ido produciendo las señales de apóstol en toda paciencia, y no solo las señales, sino también prodigios y milagros. Bueno, él dice que había dicho en otro lado, que un atrasito en el mismo capítulo, que la medida que Dios había dado para gloriarse, se podía decir, era simplemente el hecho de que ellos son los que han ministrado el Evangelio verdadero, el Evangelio completo. Yo escuché el Evangelio cuando me convertí, pero era un evangelio incompleto, solamente el de cómo recibir a Cristo, pero el de cómo caminar, todo lo que tenía que hacer de ahí en adelante, nunca lo escuché. Y muy poca gente lo escuchaba el evangelio verdadero y completo. Entonces dice que lo que le daba a él autoridad espiritual sobre ellos era que él sí había sido el primero en haberles explicado cuál era el evangelio completo. Eso es la autoridad que Dios certificaba, con la cual Dios certificaba que él sí era un verdadero apóstol. Dice, porque aunque yo sé que nada soy, en nada he sido menos que esos super mega apóstoles, vuelve y repítele más 3 términos, sino en que yo mismo no les he sido carga, o sea, yo no les estoy pidiendo plata, no les estoy nada, que es lo que debe hacer un verdadero ministro, no ministra por ver qué consigue. Dice, sin embargo, en ustedes se han ido produciendo las señales del apóstol en toda paciencia. Lamentablemente la Reina Valera dice, las señales del apóstol es en señales, prodigios y milagros. No, esas no son las señales del apóstol. Las señales son las que hemos estado viendo en todas las cartas, no las milagros. Dice, y no solo las señales, la traducción correcta, sino también prodigios y milagros. O sea, si es por prodigios y milagros y después dice que también por revelaciones, también tenía más que ellos, pero eso no, dice él, yo lo dejo a un lado, no lo cuento, para que no piensen de mí nada más de lo que me ven y oyen. Y pues precisamente lo que hemos visto como las características, las evidencias, ha sido todo en torno a la cruz y a la aflicción, y nada absolutamente contando de maravillas y prodigios. Exacto. Todo el peso está en la aflicción, pero también en la victoria, en las dos cosas, en el triunfo en Cristo Jesús. En medio de la aflicción y el triunfo sobre los pecados, debilidades y derrotas, viviendo una vida de testimonio. Eso es lo que es una señal del apóstol. Dice, se han ido produciendo solas ante ustedes, en paciencia, o sea, en victoria. No me dejo aplastar por eso, que son esas las señales del apóstol. Por eso dice que los puso como un espectáculo al cosmos.
8. La medida del poder que ministran a otros. ¿Qué tanto poder tiene un ministro para dar a otros? Es la pregunta que uno se hace. Porque habrá un ministro que tiene más poder y otro que tiene menos poder. Miremos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me llegara a exaltar desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en enfermedades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Ese pasaje ya lo habíamos mirado con cuidado cuando hablamos de la gracia, pero aquí vale la pena otra vez mencionarlo, ¿no? Él dice que en Revelaciones podía contar cosas del tercer cielo, pero él dice que lo deja de lado. Pero de todas formas, para que no se exaltara, Dios le mandó un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo bofetee. Y no tuvo poder. No tuvo el poder sobrenatural, que es el que uno buscaría, para sanar el aguijón de su carne. Sobrenatural, para echar ese mensajero de Satanás de ahí, que no lo bofeteara. O poder natural, para que al menos pudiera contratar a un médico y pudiera hacer algún tratamiento, porque tenía plata. Pero no tenían ninguno de esos. Y el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Entonces aquí habla de 2 clases de poderes, habíamos visto. El poder sobrenatural y el poder espiritual. Inclusive podríamos hablar de 3 clases, el poder natural, el sobrenatural y el espiritual. El poder natural es que yo tengo plata para poder tener la palanca que necesite para que las cosas se me den, o para poder pagar medicinas y lo que sea de tratamientos. O el poder sobrenatural, el del milagro, el de echar demonios, el de sanar. Y el tercero, el poder espiritual, el que transforma vidas, el que cambia el corazón, el que conduce realmente a Dios. Y él decía, Cristo le contesta que el poder verdadero se perfecciona en la debilidad, o sea, en la falta de poder natural, y en la falta de poder sobrenatural es en donde se perfecciona el poder espiritual. Y entonces concluye, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿cuánto poder tenemos para ministrar? Pues déjeme ver cuántas debilidades tiene. O como le dice más adelantico, por amor a Cristo me gozo en enfermedades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Ahí traducen soy fuerte, pero está mal traducido, soy poderoso. Entonces la forma de que reposa el poder de Cristo sobre mí es cuando me glorío y me gozo en mis debilidades, en todas estas aflicciones. Eso es lo que da poder. Entonces es mirar cuántas aflicciones tiene un cristiano, un ministro, y cuánto se gozan ellas, cuánta paciencia tiene, cuánto se glorían ellas, porque entonces sí tiene poder para ministrar. Sí va a ser de bendición para nosotros. El otro poder no. El otro poder de arreglar problemas porque sana, porque le echa demonios o cosas así, eso no es el verdadero poder que transforma las vidas, que es lo que necesitamos. 9. La medida de la vida que ministran a otros. ¿Cuánta vida tenemos para ministrar? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pues nosotros estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte opera en nosotros y la vida en ustedes. Entonces él dice allí que para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro, él decidió que ese tesoro, que es el Evangelio, esté en vasos de barro. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Nosotros, los ministros, dice. Porque enseguida explica qué significa ser vaso de barro. Estar atribulados en todo, estar en apuros, estar perseguidos, estar derribados, llevar siempre por todas partes la muerte de Jesús.
siempre estar entregados a muerte por causa de Jesús. Si esa no es la experiencia nuestra, no somos vasos de barro, somos unos vasos de lujo para lucirnos ante todos lo que somos nosotros de excelentes y maravillosos, la excelencia del mundo, porque no es la excelencia de Cristo. La ventaja, la bendición grande del poder que se nota es en que, aunque estemos atribulados en todo, no estamos angustiados, estamos tranquilos, estamos en apuros que no sabemos con qué pagar, sí, pero estamos en paz porque sabemos que Dios va a cuidar de nosotros, no estamos desesperados. Que estamos perseguidos, sí, pero no es porque estemos desamparados, no es que Dios no esté pendiente de cada cosa que nos están haciendo. Que estamos derribados por la vida, sí, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, como dice, siempre la muerte de Cristo para que la vida se manifieste también en nuestro cuerpo. Y dice, y nosotros los que vivimos, o sea, ya está aplicándolo a todos los cristianos. Todo cristiano que realmente tenga vida espiritual está entregado a muerte por causa de Jesús. Y finalmente termina diciendo lo que es el ministro. De manera que la muerte opera en nosotros y la vida en ustedes. Entonces, ¿cuánta vida tiene un ministro para ministrar a otros? Pues eso depende de la cantidad de muerte que tenga él en su propio caso. Cuánto atribulado, cuánto en apuros, cuánto perseguido, cuánto derribado, cuánto está siempre entregado a muerte. En esa medida tiene más vida para dar a otros. El resto no tiene. Entonces un ministro que vive rico, con todos los lujos y comodidades, él no tiene vida. Él no tiene nada. Será puras motivaciones carnales como las que usan los conferencistas del mundo de superación personal y cosas de ese estilo. Que solo afecta la emoción. 10. La medida de la consolación que ministran a otros. Bueno, todos necesitamos que Dios nos dé aliento, nos consuele, nos esté con nosotros en los momentos duros. ¿Cuánta consolación yo puedo tener para dar a los demás, a los que están en aflicción? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para la consolación y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para la consolación de ustedes, la cual se activa en forma de paciencia cuando ustedes padezcan las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Bueno, ahí está claro, que dice ahí en la mitad, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces un ministro se caracteriza porque en él abundan las aflicciones de Cristo. Y por tanto abunda también la consolación. Y enseguida dice, porque es que si somos atribulados es para la consolación y salvación de ustedes. Y si somos consolados es para la consolación de ustedes. Entonces dice que precisamente Dios entonces nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo recuerdo que había unos libros de predicaciones antiguos que usaban algunos pastores, y habían, cuando alguien muere o cuando alguien está en aflicción, ahí dice qué predicarle. Eso no servía para nada. Yo recuerdo fue cuando alguien murió y al fin yo ya había pasado por otras duras, por muerte también de mis familiares, y había aprendido a ser consolado por Dios. Vi el resultado de cómo alentaba a las personas estando en esa situación, y aprendieron a mirar lo eterno, que es lo que vale. Pero yo nunca, antes de eso, yo no sabía qué decirle. ¿Qué le puedo decir a alguien cuando uno no ha pasado por ahí? Cuando el cristiano, el ministro no está pasando por muchas, abundando en él las aflicciones de Cristo, él no tiene nada que darle a otro. Por eso dice ahí que cuando ya se ministra con esa consolación, se activa en forma de paciencia. Paciencia, recordemos que significaba aguante, resistencia, perseverancia. O sea que eso no lo aplasta para nada. Sigue con gozo, sigue con paz, sigue con victoria cuando le tocan esas aflicciones. Pero entonces tenemos que estar preparados, y solamente la aflicción nos prepara. Y hoy en día lamentablemente no solamente no tienen consolación para dar, sino que lo que hacen es regañar al que padece, ¿no? Menospreciarlo, hacerlo sentir peor de lo que está. Más exactamente, condenarlo. Porque si usted está padeciendo y no sale de ahí, algún pecado tiene.
alguna atadura, algún espíritu, no sé qué, de familia, de descendencia, dicen mil cosas, de maldiciones, y lo hacen sentir que él está mal. Porque como ellos no la tienen, ellos no sufren, ellos sí logran estar por encima de todas las cosas, ellos son falsos ministros, ministros de Satanás, porque el verdadero ministro está en aflicción, continua, abundándole en él. Y como vemos, es de la aflicción donde saca el poder, la vida y la consolación. Y las credenciales. Conclusión. Yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, y por esto padezco prisiones, incluso a modo de malhechor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 1. Por tanto, oh Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa de los padecimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2. Tú pues, como buen soldado de Jesucristo, participa de los padecimientos. 3. Cumple tu ministerio. Bueno, aquí le está hablándole otra vez a un ministro, ¿no? Pablo dice, yo como ministro, como predicador, apóstol y maestro, me toca padecer prisiones, inclusive a modo de malhechor, acusándome como si yo hubiera sido un delincuente, como si hubiera sido un jefe de guerrilla queriendo tumbar el imperio romano, que fue más o menos lo que Nerón quiso acusar a los cristianos, y de ahí mueren Pablo y Pedro, por lo menos. Pero dice una frase más, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No es sino que alguien quiera verdaderamente vivir al estilo de lo que Dios quiere, en una relación personal con Dios, que es lo que significa piadosamente, con un corazón donde Él me ve, para que inmediatamente la persecución se experimente en la casa, con los cercanos, comienzan a sentir ese rechazo. Los cristianos de antes, cuando yo me convertí hace 50 años, la gente los admiraba por su testimonio de vida, pero los aborrecía. Los evangélicos los miraban por debajo. Los católicos miraban por debajo a los evangélicos. Hoy en día los ven como alguien más. Sí, usted es evangélico, soy católico y listos, no hay problema. Ustedes tienen una religión, yo de la otra. Pero no tenían nada que decir bueno de ese testimonio de vida del otro. Antes es lo contrario. Más bien ven muy mal testimonio entre los evangélicos. Y segundo, no lo aborrecen. Lo sienten como parte de la sociedad y lo aceptan. Y eso, lo que dice la Biblia es lo contrario. Van a padecer persecución si quieren vivir piadosamente. Pero Pablo miraba era los cielos, lo celestial. Dice, no me importa, a mí no me avergüenzo, no me siento mal porque me pase eso. Yo sé a quién he creído. Y yo estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aún en el momento finales, porque esa fue su última carta, cuando ya lo iban a matar, estaba feliz, terminé mi carrera, ya no me queda sino esperar la corona que el Señor tiene para mí. Y le dice a Timoteo, ¿usted qué está pasando? Que está cobardándose. Venga. Y lo invita a que vaya donde está él, a Roma, y allá terminó preso, por lo menos, se sabe por la carta a los hebreos. No se avergüence del testimonio de nuestro Señor, que fue ese, de ir hasta la muerte, ni de mí, prisionero suyo, sino participa de los padecimientos por el Evangelio según el poder de Dios. Ese es el llamado de hoy para los ministros que quieren todavía ser ministros verdaderos de Cristo. Participe de los padecimientos, no se escape, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, nos vamos y ponemos la cara, no importa lo que toque padecer. Y luego le sigue diciendo, eso en la carta le dice en varios lugares, en varios momentos la misma frase, tú pues como buen soldado de Jesucristo, participa de los padecimientos. Los ministros son los que se llaman soldados de Jesucristo, entonces bueno, ¿qué está haciendo? Participe, eso le toca, eso no puede escaparse. Y como decía más atrás, es el que quiera vivir piadosamente, todo aquel que quiera vivir piadosamente, eso es para todos. Eso está incluido dentro de lo que se llama cumplir su ministerio. Y entonces ahí están esos 11 puntos que evidencian quién es un ministro verdadero.